Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a la Liga de las Almas Libres, que en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial que es Juan Gómez. Algunos ya lo conocíais de antes porque ya hicimos aquel programa, ¿te acuerdas, Juan, sobre aquellas manos que estaban situadas en las cuevas de la época prehistórica? Y bueno, pues decir que Juan no solamente es periodista o escritor o investigador, sino que además trabaja para Onda Cero. Tiene su propio programa que es Nueva Dimensión, y yo estoy casi seguro que de lo que más orgulloso se siente, o por lo menos de una de las que más, debe ser de lo mucho que ha viajado gracias a su profesión. ¿O no es así, Juan? Sí, la verdad es que me ha permitido viajar, también la curiosidad, precisamente por todos estos temas que tanto nos gustan. Bueno, lo primero, buenas tardes o buenas noches que nos que estén viendo, escuchando, lo primero, y agradecer evidentemente este encuentro que tenemos. Y sí, lo que decías, ¿no? Sí, mi profesión, mis ansias por descubrir y por conocer lugares en donde se ha dado el misterio, algunos de ellos que son muy recurrentes, que todos conocemos, como por ejemplo, se me ocurre pensar en Egipto, pero Claro. en otros que también he viajado y que, bueno, pues están dentro del terreno más desconocido, pero que tiene historias alucinantes, como por ejemplo, ahora mismo estoy recordando las Islas Lofoten, que están en Noruega, y hasta allí, bueno, pues tuve mis encuentros extraños, ¿no? También las Islas Orcadas, que pertenecen a Escocia, o por ejemplo en el cono sur de África, en Tanzania, en toda la zona en Kenia, Tanzania, en Zanzíbar incluso, en donde he podido viajar y, bueno, pues donde hemos estado haciendo, bueno, nuestras pequeñas investigaciones dentro de lo que podíamos, evidentemente, pero también descubriendo cosas interesantes. Así que los viajes forman parte, creo que, de mi propio ADN, que también incluye el misterio, ¿cómo no? La verdad es que no tenía pensado preguntarte esto, pero claro, me has dicho que has tenido unos encuentros cercanos en esta isla que has mencionado, que es de Noruega, ¿has Es dicho? de Noruega. Las Islas Lofoten pertenecen a Noruega, están en el norte, sí. Ahora ya me has obligado a preguntarte de qué se tratan esos encuentros, Juan. Esos encuentros, bueno, pues son encuentros curiosos. Son encuentros que tienen que ver con, mira, con algo que te gusta mucho, que es la mitología, y que tiene que ver, por ejemplo, con esos trolls, ¿no? Que hablan en Noruega y que, según dicen las leyendas, y como también pudimos comprobar aquí, fíjate, a través de una serie infantil llamada David el Gnomo, esos trolls, seguro que los más con mayor edad quizá recuerden esa serie, pues recuerdan también que esos trolls que aparecían en esa serie de dibujos animados, cuando les daba el sol se convertían en piedra. Bueno, pues hay muchos de estos trolls supuestos que fueron convertidos en piedra, y bueno, vamos a decir que yo tuve la sensación de, por lo menos, evidentemente estamos hablando de leyendas, ¿no? Pero cuando uno mira cierta figura pétrea, con cierto perfil, Claro. con ciertas líneas, con cierta estampa que desde luego da la sensación que parece humana, pues uno la verdad es que por lo menos entiende por qué creen que evidentemente esos son trolls a los cuales les cayó la luz del sol y se convirtieron en piedra, porque desde luego, si no lo son, merecen la pena serlo solo por la forma que tienen. Pues una historia bastante curiosa. Yo además de esto, yo no sabía de estas historias, pero bueno, me imagino que es lo que tiene viajar tanto, que al final te encuentras cosas que ni esperas. Y seguro que más de alguna vez te ha pasado que vas a viajar a investigar una cosa y te has encontrado con otra totalmente distinta, que has dicho, aquí tengo que volver para poder Sí, cubrir sí. esto que no tenía ni pensado. Bueno, hay cosas alucinantes. Yo ahora mismo estoy Eh, recordando, por ejemplo, estando en Tanzania, si no recuerdo mal, en Tanzania, es que ya no recuerdo, en el lago Victoria, exactamente, en el lago Victoria, bueno, en el lago Victoria, que es una de las, digamos, una de las bases del famoso río Nilo, bueno, pues ahí nos encontramos con yo me encontré con una isla que se llama la isla de Lucuba. Es una isla que en realidad tiene una traducción que sería algo así como la isla de las tormentas, y no es para menos porque yo pasé allí una noche en esa isla y puedo garantizar que los rayos y los truenos caían como cosa mala, pero ¿En también serio? en serio, ahí estuve en esa isla, pasé una noche Jodido, en ¿eh? esa isla, en mitad de ese lago. O sea, imagínate, cayendo todos los rayos, los truenos, la lluvia incesante, pero bueno, pero a gusto, ¿no? Porque uno va en busca también de estas cosas. Así que una historia que me topé es que los habitantes de esa isla, por ejemplo, que viven prácticamente la pesca que hay en ese lago, pues resulta que no saben a día de hoy incluso prácticamente nada del mundo exterior. Me refiero a que no saben que ha habido una Primera Guerra Mundial ni una Segunda Guerra Mundial, que no tienen ni idea de quién vive en Estados Unidos, quién es Donald Trump o quién no es Donald Trump, o Totalmente no saben. aislados.
están totalmente aislados, viven solamente de la pesca y están en su propio mundo. Es como vivir en una especie de viaje, no voy a decir en el tiempo, pero sí en una sociedad que no pertenecería, por ejemplo, desde luego a la occidental, con todo lo que conocemos y con todo lo sabemos y con toda la información que tenemos, ¿no? Sin embargo, fíjate que esta gente vive totalmente aislada y me sorprendió encontrarme nada más y nada menos que a estas personas en una isla en mitad de un lago en donde las tormentas, los rayos y los truenos caían como cosa mala. Pues te va a parecer raro, pero me da un poco de envidia, tío, por esas sociedades, así vivir tan apartados. Digo, Sí, he tenido la oportunidad de vivir con algunos de ellos. Yo recuerdo estar en contacto con los Amis, perdón, los Samis. Los Samis es la última tribu que existe en Europa, la última tribu de indígenas que existe en Europa, y estos viven principalmente a caballo entre Noruega y Finlandia. Y yo tuve la oportunidad de estar con ellos, pasar unas cuantas horas con una familia que vive precisamente en las Islas Lofoten, y allí pues ellos tienen pues su propia cultura, tienen sus propios dioses, tienen por ejemplo dioses guardadores del hogar, y hay que entrar en los labús, que es como se llaman sus casas. Hay que entrar de una forma determinada por la derecha para evitar que la diosa guardiana de la casa, pues vamos a decir que irrumpas en su espacio vital, ¿no? Sino que es la guardiana de la casa, hay que procurar respetar su espacio, ¿no? Entonces hay que entrar de una forma determinada, ella ya te permite acceder a su casa, supuestamente bajo ese amparo del respeto que tú le procesas cuando entras en el labú, y de esa manera pues ya puedes, digamos que sentarte donde quieras, ¿no? Pero siempre hacer esa reverencia a la hora de entrar en el labú de una forma determinada para de alguna forma también demostrar ese respeto a los dioses de los años, ¿no? claro, Entonces, bueno, hay muchas historias, sí, desde luego. claro, ¿no? Y además es curioso porque este tipo de costumbres que parecen que son cosas aisladas de ciertas civilizaciones, luego se repiten. También lo hacen ciertas tribus del Amazonas, que cuando entras en la selva tienes que hacer una muestra de respeto hacia un dios que protege. Bueno, también pasa lo mismo con los bosques, con cualquier tipo de ecosistema, o incluso cuando vas a misa, que tienes que hacer una referencia, una reverencia, ¿no? Sí, que las costumbres son las mismas y nos creemos que no, pero... Claro, es que cuando estamos hablando de los dioses son muy poderosos y hay que tenerles mucho respeto allá donde vayas. Así que yo, por si acaso, mejor sigo las normas, también para que no me miren mal, y de paso, por si acaso esos dioses están por ahí, pues para que ellos tampoco me miren mal. Así que es una buena forma, además de entablar ciertas relaciones, ese respeto mutuo, la verdad hace que luego todo sea mucho más llevadero, sobre todo con tribus o con personas que viven de una determinada manera, que en algunos casos pueden estar más o menos contactados o conectados con el mundo occidental, pero en cualquier caso eres tú quien entra en su mundo, por lo tanto eres tú quien tiene que respetar sus normas. Correcto. Yo la verdad que también las seguiría, esas normas. En parte diría que soy más o menos creyente, pero la cuestión es que este tipo de civilizaciones que son creyentes en este tipo de cosas, a veces nos da la sensación de que son solamente ellos, ¿no? Sin embargo, ahora nos vamos a ir, en este programa, nos vamos a ir a Islandia, donde en Islandia parece ser que la población tiene una fuerte creencia en esos seres que habitan en otras dimensiones, y que hay como una cultura bastante férrea a esas creencias. No sé si piensas tú lo mismo. Bueno, Islandia efectivamente es un país muy peculiar. Es un lugar que es aislado porque es una isla, aunque sea un país y sea grande, pero no deja de ser una isla. Y por el hecho de ser una isla, hay que tener en cuenta que han pervivido allí, sin injerencia de muchas culturas, pues muchas tradiciones, ¿no? Y entre ellas existe la creencia, además, en más de un 50% de la población, y hablo la población actual, de la existencia de ciertos personajes que podríamos englobarlos, vamos a decir, en un término común que sería Hudofolk.
Los Hudofolk sería una traducción en islandés, algo así como pueblo escondido o el pueblo oculto. ¿Y qué es lo que vendrían a decirnos los islandeses? Bueno, pues que Islandia no solo pertenece a los humanos, vamos a decir a nosotros, sino que pertenece a un pueblo escondido, a unas entidades invisibles que vivirían pues en los abrigos de roca, en las montañas, en las cuevas, debajo de la tierra, en la profundidad de las cavernas, pero que de alguna forma solo se presentarían al ser humano si ellos, vamos a decir que tendrían la voluntad de hacerlo por sí mismos. No son personajes que pudiéramos ver a no ser que ellos se manifiesten y quieran hacerlo de manera voluntaria. Y este pueblo escondido lo que nos viene a decir que serían los guardianes, una suerte de guardianes de todas las zonas en donde ellos habitan. Si quieres te puedo contar, por ejemplo, la leyenda, que es muy, muy interesante, de cómo nacen este pueblo escondido Por y que supuesto. además conecta con lo que es la tradición cristiana, que además convive muy bien con este tipo de creencias en estos seres. Tiene un mimetismo, la verdad es que muy curioso, porque generalmente en el resto del mundo la cristiandad casi lapidó, ¿no? Pasó como una especie de apisonadora por todas estas creencias, plasmando su cruz y plasmando su iglesia en lugares que estaban destinados antiguamente a otros cultos y a otros ritos, ¿no? Sin embargo, allí conviven muy bien. Y lo que dice la leyenda es que Eva, nuestra Eva, la Eva de la Biblia, pues iba a tener una visita realmente insigne, nada más y nada menos que la visita de Dios, y quería conocer a sus 4 hijos. Lo que pasa es que Eva no se acordó que tenía esa visita y cuando se dio cuenta de que ya iba a llegar la hora, pues apenas tuvo tiempo de poder arreglar, limpiar a sus hijos, ponerles presentables. Así que lo que decidió fue arreglar a 2 de ellos, vestirles, adecentarles, nunca mejor dicho, como Dios manda, mientras que a los otros 2 los escondió para que no los viera Dios, ¿no? Para no pasar esa vergüenza. Claro, Dios llegó a la casa de Eva y le preguntó, ¿dónde están tus hijos? Quiero verlos. Así que Eva le enseñó a sus 2 hijos que había preparado y había arreglado convenientemente. Pero claro, Dios lo sabe todo. Y claro, lo que le dijo Dios es, bueno, pues todo aquello que se esconda a los ojos de Dios, también se esconderá a los ojos de los hombres. ¿Qué significa? Que nosotros, tú, yo, cualquiera que nos esté escuchando, seríamos los descendientes de aquellos niños que Eva presentó a Dios, y los Hudofolk, el pueblo escondido, serían los descendientes de los niños que Eva de alguna forma ocultó a Dios. Así que estarían conviviendo, vamos a decir que 2 civilizaciones. ¿Qué significa eso? Que los Hudofolk, que podríamos denominar como elfos, duendes, este tipo de criaturas, en realidad tendrían el mismo aspecto como nosotros. También podrían tener el aspecto clásico de un duende, incluso pequeñitos, bajitos, más altos, más grandes incluso que nosotros. Que pueden pero cambiar de forma, de alguna manera. Podrían cambiar de forma, incluso habría niños, habría adultos, habría de todo tipo, y serían descendientes de esos niños que Eva escondió y que Dios de alguna forma hizo castigar para que nosotros no les viéramos. Lo que pasa es que, bueno, a partir de esa leyenda, de ese cuento, pues muchos islandeses creen que efectivamente, por ciertos sucesos que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo, creen de verdad que existen estos personajes y hay historias realmente fascinantes al respecto. Y de hecho, una de esas historias es la que tú mencionas en tu libro, que llegan a cambiar todo el trayecto de una autopista, porque al parecer se manifiestan unos seres que están diciendo, hey, estáis construyendo en mi casa. Sí, estamos hablando de, ante esta creencia existen muchas personas, incluso está Terry Gummel, con el cual pude hablar, que pertenece a la Universidad de Reykjavik, y él tiene incluso un apartado dentro de la universidad que se dedica al estudio de los Hudofolk. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la mayoría, más del 50% de la población, cree realmente que existen. No hablamos de cuentos de hadas para niños, hablamos de que realmente lo creen, a tal punto que, por ejemplo, colocan pequeñas casitas en sus jardines para que estos duendes, estos personajes, puedan, por ejemplo, refugiarse en caso de que haya una tormenta o haya una poderosa lluvia, pero lo ponen no como adorno, sino porque creen que realmente estos personajes lo van a necesitar. Y una de las creencias es que están los hogares de estos duendes, de estos Hudofolk, a los que llaman Alfol. Los Alfol
sería, como la traducción en islandés sería como hogar de duendes. Y ellos están plenamente convencidos que hay lugares determinados en ciertos puntos, puede ser una roca, puede ser una zona que haya una cueva, una colina, una montaña, en donde efectivamente esos Alfol están presentes y por lo tanto estos elfos viven allí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa creencia está tan arraigada que creen que el hecho de entrar en ese lugar, de romper su mundo, de destruir ese supuesto hogar de elfos, pues puede provocar verdaderas desgracias porque ellos de alguna forma serían los guardianes, los protectores de esa misma zona. Es decir, romper, destruir esa casa sería quedarnos sin el protector de la zona y por lo tanto podría pasar cualquier cosa, teniendo en cuenta además que sí ha habido casos en donde supuestamente cuando se ha intentado destruir alguno de estos Alfol, pues bueno, pues se han ocurrido cosas, la maquinaria de los operarios dejaba de funcionar de manera misteriosa, los aparatos se rompían igualmente y bueno, incluso al parecer había alguna que otra agresión por parte de alguna entidad invisible, ¿no? Esto ha propiciado que ocurrieran cosas como lo que tú decías antes. Hay una asociación en Islandia que se llama la Asociación Amigos de la Lava. Tiene que ver porque Islandia es volcánica y hay lava por todas partes, aunque solo sea ya evidentemente petrificada, pero hay volcanes. Uno de ellos, bueno, pues ahora que está muy de moda, no me quiero extender mucho en esto, pero está justamente debajo del Vatnajökull, que es el glaciar más importante de Islandia y es un volcán enorme que si eso estalla, desde luego ríete tú. Y que me disculpen los amigos que lo están pasando mal de verdad en La Palma, pero en La ríete Palma, tú del sí. Cumbre Vieja. Pero ríete tú del Cumbre Vieja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esta asociación se llegó a encadenar en el trazado de una carretera porque decían que esa carretera iba a destruir un Alfol, uno de estos hogares de duendes. Es más, llegaron a tal punto que presionaron tanto a las autoridades que las autoridades tuvieron que salir evidentemente a decir no que habían echado por la fuerza a esta cantidad de personas que se habían encadenado allí, sino habían salido para darles la razón, para decir que efectivamente allí podía haber un Alfol y tenían que cambiar el trazado de la carretera. Es Pero heavy, fíjate, Juan. es tremendo, pero fíjate, yo esto me lo he encontrado en Reykjavik. Yo recuerdo la primera vez que estuve, estaban construyendo, y te hablo de la capital, es decir, te hablo de una ciudad con todo lo que conlleva, por ejemplo, la construcción de un aparcamiento subterráneo, todos los problemas, los inconvenientes para los vecinos de la zona, pues la maquinaria, los ruidos, etcétera, etcétera. Además, en mitad de la calle. Bueno, pues cuando llegué la primera vez estaban construyendo este aparcamiento subterráneo y cuando regresé tiempo más tarde a ese mismo lugar, unos meses más tarde, pues resulta que el aparcamiento lo habían trasladado a otro punto, unos 100, 150 metros de diferencia, de distancia. Yo pregunté, bueno, qué es lo que había pasado y me dijeron que es que lo que estaba ocurriendo es que estaban construyendo, estaban excavando en un Alfol y tenían que respetar a los duendes que vivían allí y por lo tanto tenían que trasladar la construcción de ese aparcamiento a, bueno, pues a varios centenares de metros más lejos. Y no creas que la gente de Reykjavik y los vecinos pues tuvieron algún problema. Lo típico que podríamos pensar, bueno, esta gente, después de liarla aquí, ahora se van a construir a otro lado, más problemas, más lío con el tráfico. No, estaban todos encantados porque se había respetado una zona de duendes, de Hudolfolk, y eso, al parecer, desde luego, allí para ellos es absolutamente sagrado. Esto me enseñó que bueno, que de alguna forma podría darnos una lección, y es que tenemos que pensar que quizá el mundo no nos pertenece solo a nosotros, que quizá haya otras criaturas, yo no sé si decir invisibles o no, pero que tenemos que respetar su lugar su hábitat. No podemos entrar como un elefante en una cacharrería. Y yo no sé si esto es consecuencia de lo que te voy a contar ahora, porque Islandia tiene, creo que una de las estadísticas de accidentes de tráfico más bajas de Europa, si no es la más baja. Yo recuerdo la última vez que estuve allí, que además ponían un cartel en una carretera poniendo que tan solo habían tenido ese año una sola víctima en un accidente de tráfico. ¿Esto qué nos dice? Bueno, en España tenemos puntos negros, los llamados puntos negros, y allí ellos, yo no sé si es por eso o no,
me gustaría pensar que sí, es por el respeto que tienen a estos lugares, a estas zonas sagradas, a estos puntos donde los protectores, ahora quizá esa palabra tenga mucho más significado, a esos protectores de las zonas sean respetados. Y efectivamente hacen los trazados, pero también construyen edificios, crean parques, todo tipo de construcciones vinculadas al respeto de estos enclaves, de manera que de alguna forma, yo no sé si esto será así o no, pero ellos creen y están convencidos que hay una conexión directa entre la vinculación o el respeto de estos lugares, de estos Alfol, con el hecho de que no suceda nada en los puntos donde el hombre interviene o va, como por ejemplo esa carretera, haciendo construir su recorrido, evitando precisamente estos lugares, porque así quizá todo sea más seguro y al parecer, al menos la estadística, así lo confirma. Exactamente, y es que resulta bastante curioso porque esto ya no es una cosa que, bueno, es evidente que no es una cosa que sabemos que ya trasciende más allá de tribus, se nos ha ido a la capital de Islandia, a Reykjavik, pero claro, este aspecto mitológico de otros seres está en todos los países del mundo. Ya te vayas a los mundos musulmanes, pues con los jinns, o aquí en España, o generalmente en Europa, con apariciones marianas. Pues tienes Dublín con el tema también de los duendes, bueno, en muchos casos, ¿no? Sin embargo, claro, como justamente el tema de Islandia lo tienen tan arraigado, a mí me llama la atención porque también dan pie a otro tipo de historias o de leyendas, como es el caso de la Tierra Hueca. Sabemos que últimamente se ha puesto de moda que si la Tierra ahora puede ser plana. Yo, evidentemente, pues no soy muy creyente. Tampoco quiero decir que la Tierra hueca sea un hecho, pero sí que es cierto que a mí la teoría de la Tierra hueca, en el fondo, un poco me hace pensar, Juan. Un poco sí. Bueno, evidentemente, fíjate, Islandia, pues, ¿qué te voy a contar? Islandia, aparte de la creencia en este pueblo escondido, por lo tanto, es un pueblo que estaría debajo de la tierra, por lo tanto, tendría sus lugares secretos y su propia, vamos a decir, ciudad, incluso país, dentro o debajo, más bien, de lo que sería la superficie. Bueno, recordemos que el propio Julio Verne quiso colocar la entrada al centro de la Tierra en esa famosa novela, precisamente en Islandia, ¿no? En un volcán. Correcto. Que se encuentra en ese país, ¿no? Bueno, evidentemente las cuestiones, yo no entro a valorar si existe o no la Tierra hueca, lo primero porque no lo sé, y lo segundo, pues porque es cierto que hay muchísima controversia, y luego está la parte científica que yo creo que hay que respetar, ¿no? Por supuesto. Es igual que, por ejemplo, la Tierra plana. Es cierto que hay muchas personas que creen y tienen la idea y la confirmación que la Tierra es plana, ¿no? Para muchos, ¿no? A pesar de que los griegos desde épocas muy remotas ya fueron descubriendo el mundo y descubriendo que efectivamente de plana no tenía nada, sino que era finalmente redonda, ¿no? Más o menos una forma redondeada, como vemos también la Luna, o como vemos yo que sé, cualquier otro planeta. Sí, cualquier astro. A pesar de que haya personas que crean que la Luna es un satélite artificial y que está puesto ahí, pues no sé, por algún tipo de entidad. Bueno, hay de todo, evidentemente. Y la Tierra hueca, bueno, pues siempre es una de esas, yo creo que también leyendas que se han ido generando y vertiendo también, me imagino que por todas esas historias, toda esa mitología que siempre ha hablado de seres subterráneos, de seres que habitan en cavernas, en lugares que tienen que ver incluso con palacios y con estancias maravillosas, ¿no? Ahora mismo yo recuerdo, por ejemplo, hablando de mitología, que me pilla muy cerca además, en Cantabria, te hablo de una leyenda que tiene que ver con una anjana. Una anjana sería como una especie de hada
de los bosques, de los ríos, ¿no? Y se cuenta la leyenda que en un lugar concreto de Cantabria hay una entrada subterránea a un palacio de Anjanas, o donde una Anjana vive, y es un palacio de oro y es un lugar mitológico, en donde evidentemente nos encontraríamos con esa idea de la tierra hueca y de los lugares secretos y perdidos, ¿no? Eso nos lo encontramos en muchísimas de las culturas que hay en el mundo, y yo creo que, bueno, pues lo tenemos que al menos visionar como tal cosa, ¿no? Como un mito, como una leyenda, aunque quién sabe, puede que un día alguien entre por una cueva y resulte que pueda salir que pueda para encontrarse contarlo. alguna Sí, cosa, sí. ¿no? No, Nunca pero además de hecho, Juan, mira, es una pena porque, claro, esto es hablar de memoria y no me sé los nombres. De todas maneras, para la audiencia, no os preocupéis porque esta información sí que la tengo a mano y lo voy a editar y voy a poner todos los nombres de toda esa comunidad científica que sí que cree que la Tierra podría llegar a ser hueca. Sí que es cierto que hay una comunidad. Yo digo, en el vídeo pues los pondré, pero bueno, estamos hablando también de científicos que también tienen ya bastante Sí, déjame tiempo, déjame incluso que haga, matemáticos. sí, déjame que haga una puntualización con esto de los estudios científicos. Por supuesto, Porque hombre. déjame, porque igual, ¿sabes lo que ocurre sobre todo en Internet y en este mundo globalizado que podemos y tenemos acceso a todo? Cuando se habla de estudios científicos, fíjate, voy a ponerte un ejemplo con el tema del COVID, ¿vale? Igual me meto en harina de otro costal, pero fíjate, ahora mismo desde Aquí hace un estamos año, para eso, Juan. No te preocupes. Fíjate, hace año y medio, pues tenemos esta pandemia y ha habido muchos estudios científicos, exactamente más de 200.000 estudios científicos. Eso significa que son 8.333 estudios científicos al mes. Y cada uno cuenta más o menos una cosa diferente. ¿Son estudios científicos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es un científico quien está detrás. Pero lo que mucha gente no sabe es que ese estudio científico lo publican y según lo que cuenten, puede haber personas que se adhieran más a una creencia o a otra. Hay estudios científicos que afirman que el COVID no existe, hay estudios científicos que afirman que sí, y cada uno pues se adhiere a la creencia que según estime oportuna. Lo que ocurre es que los estudios científicos, por el hecho de publicarse, no significa que sean verdad, solamente están publicados. Y lo que hace la comunidad científica es coger los estudios e intentar comprobar si ese científico lo que dice es cierto. Es decir, imagínate, yo puedo decir como un científico, yo qué sé, médico o de cualquier otra, un científico físico, ¿no? Yo soy un científico en la rama de la física y digo que, yo qué sé, los burros, si aletean las orejas de una determinada forma y con un determinado ángulo, pueden elevarse y volar, imagínate, ¿no? Y es un estudio científico porque yo soy un científico y lo publico. Pero yo tengo, o la comunidad científica tiene que demostrar o tiene que validar claro, ese tiene estudio. Que corroborar lo que, claro, tiene lo que que corroborar. Claro, ese estudio que yo acabo de publicar. Y ahí es donde viene el problema, porque la mayoría de la gente se queda con el estudio publicado, pero no sabe si se ha corroborado o no. Y muchas veces la ciencia no le da tiempo a corroborar todos, porque hablamos, por ejemplo, con el COVID, 8.333 estudios que se publican al mes. Y hay que corroborar todos. Y además tienes que hacer una cosa que se llama la comparación por pares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo digo que el burro puede volar si agita las alas, las orejas de una determinada manera, yo tengo que darle a otro científico las pautas para que esta persona lo reproduzca. Es decir, no vale que lo diga yo porque sea un científico. Yo te tengo que decir a ti cómo tienes que reproducir ese experimento para que efectivamente, si tú coges un burro de unas determinadas características y haces que se mueva las orejas, pues efectivamente pueda volar. Se llama una comparación por pares, es decir, que dos personas comparen ese estudio y efectivamente lo reproduzcan y se consigue hacer. Eso lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Lo que ocurre en este mundo globalizado, los estudios científicos se publican, pero como decía antes, tarda mucho tiempo en rebatirse o en confirmarse o en hacer esa comparación por pares, que el científico que lo publica diga al otro cómo tiene que desarrollar esa hipótesis o esa teoría que ha plasmado en su estudio.
¿Qué es lo que significa? Espero que se entienda todo esto, yo creo que se está entendiendo, que claro, que cada uno se pueda escribir a cualquier estudio científico que se publique. Claro que sí. Lo mismo que el COVID, lo mismo que la Tierra hueca, lo mismo que la Tierra plana, lo mismo que el 5G, que hay un chip y que nos va a meter a todos, porque hay un científico que lo dice y lo ha publicado. Bueno, pues perfecto, hay un científico, efectivamente, por lo tanto es estudio científico, pero después de la publicación hay toda una cadena que se tiene que seguir, que mucha gente no se la salta, o sea, se la salta porque con eso de que ya ha sido un científico y lo ha publicado, pues ya es válido, ¿no? Cuando faltan todavía muchos pasos que dar hasta confirmar o no que lo que dice efectivamente es cierto o no, porque claro, imagínate, todos los estudios científicos, si no serían válidos, ¿verdad? Solo porque un científico lo ha publicado y ya está, ¿no? Hay que realmente comprobar si lo que dice es cierto o no. Y eso, por ejemplo, en casos como el COVID o en otros, pues imagínate, insisto, 8.333 estudios científicos al mes, hay que comprobarlos todos, no da tiempo. Y entre medias, pues cada uno se ascribe a lo que un científico haya publicado o no. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ese volcán de nombre Sneffels, que lo tengo aquí apuntado porque la verdad son nombres tan raros, que no queda muy lejos de Reykjavik, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar un poco de esta mitología? Bueno, siento contradecirte, está lejos de Reykjavik, está lejos, Reykjavik ¿Sí? está al sur, Reykjavik está al sur y Snæfell, o la península de Snæfell, que es donde se encuentra este volcán, está al norte, al noroeste exactamente. Yo está justo en la zona norte. tenía aquí apuntado que estaban como a 120 kilómetros. Bueno, es que Islandia, a ver, 120 kilómetros según para quién, puede ser mucho. En Islandia 120 kilómetros es una distancia abismal. Y te digo por qué. Vale. Te digo por qué, porque las carreteras allí son volcánicas, solo hay una autovía que es la que sale de Reykjavik y a partir de ahí uno casi se lanza a la aventura. Es más, como te salgas de las carreteras que están, vamos a decir, marcadas, te arriesgas a que te ocurra cualquier cosa y además el gasto económico para irte a rescatar o para ayudarte o simplemente llevar algo tan sencillo como para nosotros, que es llevar una grúa ante alguien que ha sufrido un percance, una avería, que si tarda 10 minutos más de la cuenta ya estamos enfadados, pues bueno, pues allí prepárate para tenerte y armarte de paciencia porque pueden durar las llegadas horas y horas hasta los lugares donde te encuentres, ¿no? Porque según donde nos encontremos, las distancias pueden ser todo un mundo. Así que de Reykjavik a este lugar, para nosotros sí puede ser que sean 100 y pico kilómetros relativamente cercano, pero allí son horas y horas de viaje. Y lo que nos encontramos es precisamente eso, ¿no? Lo que dices, un volcán en donde el propio Julio Verne estableció la entrada al centro de la Tierra, ¿no? Y volveríamos a toda esa historia de la Tierra hueca. Lo que ocurre es que allí en las leyendas, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Julio Verne era un hombre que llegaba a escribir hasta 3 libros al año. Eso es una auténtica barbaridad. Un hombre que tenemos además tener en cuenta siglo XIX, la capacidad para poder acceder a la información que luego él plasmaba en sus novelas era tremendamente limitada. No es como ahora. El hombre se pasaba horas y horas, días, meses en bibliotecas sacando todo tipo de información. Y es muy probable que una de esas veces en donde él se estaba informando de ciertas cosas, fíjate, en Islandia, un país absolutamente desconocido para muchos en la actualidad, imagínate en el siglo XIX, él buscó allí esa entrada de la famosa Tierra Hueca, ese centro de la Tierra, porque precisamente quizá se hizo eco de la leyenda que hablaba de un lugar que además estaba custodiado y sigue estando custodiado, según los islandeses, por un personaje, por una especie de gigante, un ser llamado Bardur. Fíjate cómo es la creencia a este personaje que incluso tiene cerca de donde se encuentra el volcán y cerca de donde supuestamente estaría la entrada al centro de la Tierra, tiene un monumento dedicado a este ser que sería el guardián. Una vez más, hablamos de guardianes, el guardián de esa entrada a un mundo subterráneo en donde no solo habría estos bondadosos Hudofolk, sino que también habría otro tipo de criaturas. Y él, este Bardur, lo que haría sería plantarse en esa entrada y evitar que cualquier personaje, cualquier ser
que no tuviera, vamos a decir, que buenas intenciones, saliera precisamente del interior de la Tierra para atacar a los vivos o para hacer algún tipo de tropelía, ¿no? Y está ese personaje, Bardur, guardando la entrada a ese mundo que tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Así que quizá Julio Verne se hizo eco de esta historia, quizá en esas noches en donde se dedicaba a escribir, y en esos días en donde se dedicaba a atender los libros que llegaban a sus manos, pues puede que en uno de esos libros le llegara la historia de Bardur, este guardián de una cavidad en el interior de la Tierra que daba a un mundo subterráneo y justamente muy cercano de ese Snaffles, o Snaffelsjökull, que es como se llama el nombre completo de ese volcán, y pudo ser esa fuente de inspiración la que luego creó su famosa novela. La verdad es que una vez más, otra vez, volvemos a hablar de una entidad, vamos a llamarla de origen etéreo, ¿no? Que vuelve a proteger un ecosistema. En cuanto a lo que has mencionado de lo de Julio Verne, yo tengo entendido por un libro que me estoy leyendo de David Kay, llamado La verdad os hará libres, que este señor ya formaba parte de alguna sociedad secreta. No lo sé, la verdad. Bueno, no me he puesto yo a investigarlo. Se habla, esto tiene muy buenas referencias, un buen amigo mío que se llama Mariano Fernández Urresti. Él de hecho tiene una novela titulada La tumba de Verne, en donde sí narra y sí cuenta, es decir, en forma de novela, que este hombre quizá pudo pertenecer a una, vamos a decir, una asociación o una especie de logia, podríamos denominarla, que sería la logia de la niebla, Fog. Sí. De hecho, estaríamos hablando que algunos de sus personajes, como Willy, en este caso no Willy, pero Phileas Fogg, haría referencia precisamente a esa sociedad, en este caso lo he dicho bien, a esa sociedad de la niebla, donde supuestamente también las historias y los pensamientos o los conocimientos de esta sociedad de la niebla estarían plasmadas en algunas de las obras precisamente del propio Julio Verne. Ya te digo que esto tiene muchos datos Mariano Fernández Urresti, pero sí parece evidente que Julio Verne perteneció a esta sociedad de la niebla, a esta Fog Society, y que algunas de las claves de esta sociedad sí se plasmaron en sus novelas. Luego también hay una cosa curiosa, Juan, porque es cierto que la gente que consigue entrar en este tipo de sociedades secretas, ¿no?, adquieren algún tipo de conocimiento, vamos a llamar un tipo de conocimiento plus, ¿no?, algo que los demás no llegamos a saber, ¿no? Y en tu libro tú aquí plantas que cerca de este volcán o por los alrededores ya se empiezan a notar ciertos campos de energía un tanto especiales, como unas fuerzas especiales que acompañan a esta península, que claro, ya yo me imagino que tú llegas ahí rodeado de toda esa mitología, todas esas leyendas, el ambiente. Luego te cuentan, bueno, tiene que ser todo demasiado mágico, ¿no? Tiene que ser todo demasiado... Sí, hombre, desde luego la creencia de los islandeses en este tipo de cosas te la transmiten, por supuesto que sí, además te la transmiten con muchísima pasión y te hablan de sus historias y te hablan de que a alguien le pasó no sé qué y que efectivamente vio un Huldufólk o descubrió algún tipo de ser o le ocurrió algo realmente extraordinario. Fíjate hasta tal punto que incluso en Islandia hay un mapa. Ojo, hablo de un mapa oficial en donde todo aquel que se encuentre o crea encontrarse con alguna de estas entidades puede marcar en el mapa de Islandia qué entidad es y en dónde exactamente. De manera que nos encontramos con un mapa, ojo, insisto, oficial, ¿En serio? en donde nos encontramos gran cantidad de... Me lo voy a apuntar. Apúntatelo. Me voy a apuntar, además, o sea, te voy a pedir que me digas cómo se llama ese mapa que tiene que ser súper curioso. Es un mapa... Si no recuerdo mal, lo describo en el libro. Hay una asociación, que no recuerdo exactamente el nombre, en donde tiene ese mapa y todo aquel que haya encontrado algún tipo de entidad, sea benévola o malévola, pues tiene la oportunidad de plasmarlo y de marcarlo en ese mapa. Además, es un mapa que está, vamos a decir, dividido por colores y cada color significaría
una criatura, ¿no? Por lo tanto, estaríamos ante, bueno, pues una gran cantidad de testimonios o de testigos o de supuestas personas que creen que han visto algún tipo de personaje, ¿no? De estos, ¿no? Que pueden ser, como digo, lo más benévolos, o también los hay tremendos y Terroríficos. terribles. Correcto, Terroríficos, sin correcto. duda. Pero Incluso, sí, sí, no, sí, no, sí. perdona. No, De hecho, en la península de Snaffles nos encontramos pues, con algunos de estos personajes que supuestamente son terroríficos. Precisamente por eso está Bardur, ¿no? Cuidando esa entrada al infierno, en donde existen muchas cosas que no nos gustaría que salieran. Así que, y unas cuantas de ellas también, por cierto, en mis viajes he querido averiguar. Y tuve la oportunidad incluso bueno, de aventurarme junto con un pequeño grupo a la búsqueda de uno de estos terribles personajes. ¿tú crees que llegaste a enamorarte de Islandia en todas tus investigaciones? Cualquiera que nos esté escuchando, ¿le recomendarías ir allí como uno de los principales viajes? Hombre, Islandia yo creo que por lo menos aquí en España siempre ha llamado la atención, ¿no? Yo siempre veo esas caras casi de emoción con aquellas personas que me dicen, pero has viajado a Islandia, ¿no? Como diciendo, caray, qué sitio, ¿no? Yo también quiero ir o me gustaría ir, ¿no? Por lo tanto, ya solo por eso y porque no me he encontrado a nadie que me diga, Islandia, yo no quiero ir allí, pues ya solo por eso uno tiene la sensación que efectivamente hay algo que nos atrapa, ¿no? Que nos parece, no sé, una atracción tremenda cada vez que decimos la palabra Islandia, ¿no? Quizá una tierra lejana, una tierra perdida, la tierra de hielo, ¿no? Islandia, Iceland, Iceland, ¿no? Iceland es correcto. la tierra de hielo, ¿no? Por lo tanto, nos estamos encontrando con parajes insólitos, extraordinarios. Fíjate, puedes estar en el mismo día en una zona absolutamente lunar, donde no vive absolutamente nadie. Parece, si tuviéramos que poner la fotografía, la postal de otro planeta, ese sería, por ejemplo, un paisaje por la mañana en Islandia, y luego por la tarde o por la noche te puedes encontrar en el Vatnajökull, en el glaciar más grande de Europa, estando en mitad del hielo, sin ver absolutamente nada más que eso, que hielo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con paisajes lunares, paisajes totalmente congelados en el mismo día, y además en un país que está muy poco habitado, porque tan solo tiene 320.000 habitantes. Por lo tanto, hay mucho espacio para todos. Y además es un lugar en donde es como si pusiéramos una máquina del tiempo, diéramos hacia atrás en el tiempo y descubriéramos cómo era la Tierra hace miles, quizá millones de años, ¿no? Con esas fumarolas ardientes, con esos volcanes activos, con esa gran cantidad de lodos que surgen en zonas magmáticas absolutamente fantásticas, y en donde la vida a día de hoy se está gestando como si estuviéramos hablando de la vida que se gestaba hace millones de años en el planeta Tierra, ¿no? Pequeñas bacterias, pequeños seres microscópicos que quién sabe si en el futuro serán los que crearán una nueva vida, incluso una nueva humanidad, si sobrevivimos o no, dentro de millones de años. Por lo tanto, estamos ante un lugar para mí fascinante, y luego ya lo que es la cultura, ¿no? Lo que es el sentimiento, la creencia en estos seres de los propios islandeses, esa sensación de tener que ayudarse los unos a los otros, porque al vivir en un lugar aislado, nunca mejor dicho, ya que es una isla, pues no les queda otro remedio que compartir las cosas, ayudar a los vecinos, porque no va a venir nadie de fuera en un barco a ayudarles, solo están Claro, ellos en eso de que algo ocurra, ¿no? Por lo tanto, correcto. también hay una especie, bueno, de comunidad muy, muy férrea, y además es curioso porque a pesar de esa comunidad, están deseando que llegue gente, que haya personas que conozcan el país, que se emocionen también, como lo he hecho yo muchas veces, por ejemplo, al ver auroras boreales, ¿no? Que es un espectáculo realmente asombroso y que he visto en diferentes lugares del mundo, incluido en Islandia. De hecho, mi primera aurora boreal la vi en Islandia a las 2 de la mañana, esperando pacientemente con un frío que te pelas, pero mirando al cielo, ¿no? Y entonces, pues eso es algo asombroso, ¿no? Tener la paciencia de poder ver un espectáculo único en un lugar del mundo que igualmente es único. Pero con un frío que te pelas de los de verdad, no de los que tenéis allí en Cantabria, sino de los que te pelas serio. Y de hecho, me parece increíble porque, claro, toda esta tierra tan virgen es lo que le da ese ambiente mágico
que incluso si te metes en algún lugar que no toca, toda esa magia se puede convertir en miedo y oscuridad y terror. También si te impregnas un poco de lo que es la leyenda del país. Porque Claro, aquí también... fíjate que en Islandia ya la idea, el concepto de que ya había personajes, seres que habitaban ese lugar viene desde muy antiguo. Cuando llegaron allí los vikingos, claro, imagínate que se encontraron con todo ese paisaje tremendo, ¿no? Las fumarolas, los lodos ardientes, los volcanes, el magma que salían de vez en cuando de alguna de las zonas montañosas, los ríos que son tremendamente poderosos en algunas zonas y en algunos puntos que arrasan prácticamente con todo, con unas cascadas espectaculares e increíblemente, insisto, poderosas. Claro, los vikingos llegaron allí y pensaron que todo aquello lo tenía que mover alguna criatura que estuviera por debajo de la tierra, porque todo eso no podía ser que estuviera generándose tal cual. Así que ya desde principios, desde muy antiguo, ya se creía que había alguien por debajo, un pueblo escondido o alguien que manejara, nunca mejor dicho, los hilos de la tierra en este caso, que hiciera que, bueno, pues estallaran los volcanes, que se movieran esas grandes, inmensas masas de agua o que salieran esas fumarolas entre las grietas de las piedras, ¿no? Por lo tanto, ya estamos con que la magia ya llega desde muy antiguo y eso se ha quedado hasta nuestros días. Pues es fantástico que me hayas dicho esto porque era justo la pregunta que yo te iba a hacer sobre esos seres que se supone que viven en esas cavidades subterráneas, que bueno, es una pregunta que acabas de contestar y además muy bien contestada porque tiene mucho sentido, ¿no? Que esa llegada de los vikingos, que hablamos de una civilización vikinga de la Edad Media que tiene una mitología también muy arraigada a los dioses y a los seres mitológicos, que transportaran todo eso a Islandia, ¿no? Y diera origen. O sea, que es así como pueden ser que algunas de las leyendas de Islandia se dieran pie, ¿no? Gracias a ese desembarco vikingo. Sin embargo, es curioso porque, bueno, yo en un libro de Javier Sierra, que no sé si recuerdo, se llamaba la España extraña o algo de esto, estamos hablando de un libro que Sí, aparece... escribió con Jesús Callejo, escribió ese libro. Sí, Javier ¿Ah, sí? Sierra y Jesús Callejo, sí, escribían los dos, La España extraña, sí. Correcto, sí. Pues en ese libro hablan de que en España habían un montón de apariciones marianas. Y sin embargo, en tu libro dices que Islandia no es una excepción de este tipo de apariciones marianas, que No, también hubo un obispo que se le apareció una aparición mariana. Quiero comentar un poco este asunto contigo, a ver qué te parece esto de las apariciones marianas. Si te parece una fantasía, si te parece algo sospechoso, vamos a comentarlo un poco, a ver qué bueno, opinas. las apariciones marianas como tal aparecen desde el momento en que la cristiandad aparece. Es decir, anteriormente no había apariciones marianas porque no había cristianos que dijeran que eso era la Virgen. La Virgen aparece Exactamente. aparece en el mismo momento en donde aparece la cristiandad. Eso para empezar, ¿no? A partir de ese momento, pues donde estuviera la cristiandad, ahí aparecían pues supuestamente las vírgenes, o al menos eso es la interpretación que se querían dar, pues algunos fenómenos que pudieran establecerse esa conexión entre lo divino y lo extraordinario, lo milagroso, ¿no? E Islandia es cierto que tiene también su particular aparición mariana. Hablamos de, si no recuerdo mal, es en una localidad llamada Elnar o Elar, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto. Sí, yo lo tengo que apuntar como es el obispo Guamundur, el bueno, Sí, y sí, estamos pero hablando del 1230, pero la eso es. localidad tampoco la tengo yo apuntada. Si no recuerdo mal, creo que se llama Elnar, el lugar exacto. Y este obispo, efectivamente, bueno, pues en el siglo XIII, pues ahí estuvo caminando por esas zonas, por esas tierras, por cierto, en una zona de bastante escorrentía, es decir, de aguas, bueno, pues de pequeños ríos, pequeños arroyos. Y este hombre dice que llegó a ver una figura acompañada por unos personajes que le obligaron de alguna forma a que bendijera las aguas en donde supuestamente este personaje pues había, vamos a decir que salido, ¿no? Había una zona por allí donde este personaje junto con estos seres que le acompañaban pues había aparecido y justo daba la casualidad que uno de estos arroyos pasaba por la zona y al parecer
este ser le dijo al obispo que bendijera esas aguas. Claro, este hombre, evidentemente, pues ¿quién se le iba a aparecer? Sino la Virgen, sobre todo si le pide que bendiga algo bajo un rito católico. Así que este hombre, según cuenta la leyenda, pues bendijo esas aguas por temor a que quizá ese personaje le hiciera alguna cosa. Bueno, pues el caso es que inmediatamente pues dio a entender que aquello que se le apareció era la Virgen y que sus acompañantes eran una suerte de ángeles. Y ya tenemos pues la historia de la aparición mariana en Islandia, en donde, por cierto, a día de hoy todavía se conserva y no es muy habitual porque, como digo, hay mucha creencia en estos Judofolk, en estos personajes, y es cierto que la creencia católica convive muy bien, pero no es habitual encontrarnos símbolos católicos en Islandia, y allí precisamente en ese punto nos encontramos una talla de la Virgen que hace mención, hace referencia a esa supuesta aparición que ocurrió en el siglo XIII a este obispo. Claro, pero yo quiero matizar una cosa, bueno, no es matizar, sino es más resaltar una cosa que tú has dicho, y es que has estado hablando en términos de miedo y de temor, ¿no? O sea, yo creo que cuando vamos a ser claros, ¿no? O sea, si se te aparece la Virgen María, lo que realmente se te tendría que aparecer es un aire, vamos a decirlo, benévolo, positivo, bueno, amistoso. debería de ser así. Lo que ocurre es que lo que sabemos de las apariciones, vamos a decir, más reconocidas, aunque ninguna está reconocida por la Iglesia, hay que decirlo, ni siquiera las más conocidas como Fátima o Lourdes no están reconocidas por la Iglesia, pero vamos a decir que son las más representativas dentro del ámbito católico cristiano, o en este caso, pues todas tienen algo en común, y es que aparentemente podrían tener lo que tú dices, ese mensaje benévolo, pero es cierto que todas estas apariciones al final lo que hacen es mandar un mensaje amenazante. Es decir, Amenazante, exactamente. amenazante, Exactamente. cuidado con la fe, estáis perdiendo la fe, si no llegará un gran castigo. Cuidado con que se están produciendo una serie de hechos en el mundo que harán que se avecine un apocalipsis. Es decir, siempre hay un mensaje, aparentemente, por estas vírgenes que ofrecen a la humanidad una redención. Lo primero, si alguien se ascribe al culto que estime oportuno esta aparición. Y lo segundo, todos aquellos que no se escriban a ese culto, pues morirán bajo los horrores del apocalipsis. Y además ese apocalipsis está a punto de llegar. Y todo esto es común en Fátima, en Lourdes, Correcto. en San Sebastián de Garabandal Es y verdad, es verdad. en otros puntos. Incluso, fíjate, yo ahora mismo estoy recordando en el año 1853, si no recuerdo mal, fue cuando se aparece la Virgen de Fátima a una joven llamada Bernadette Soubirous. Es una joven pastora, y podríamos pensar que por ser ella la principal vidente de esta aparición, pues ella hubiera tenido el beneplácito absoluto de la Virgen. Sin embargo, esta mujer acabó muriendo entre estertores de dolor con un tumor que casi le devora la pierna, ¿no? Por lo tanto, estaremos pensando que esta Virgen quizá no fuera tan benévola, sobre todo con quien nos sigue. Si hablamos de Fátima, estaríamos hablando que se lo encuentran varios pastores, 3 niñas y un niño, al cual esta Virgen tenía muy mala leche, porque a 2 de ellos les dijo cuándo iban a morir, y efectivamente murieron. Y no solo eso, sino que al pobre Francisco Martos, el pastor que también había sido uno de los niños que habían sido tocados o bendecidos con la visión de la Virgen, resulta que esta misma Virgen no le importó nada que el alcalde y varias personas del pueblo le dieran una paliza absoluta para que dijera cuál era ese famoso secreto de Lourdes, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una Virgen que yo personalmente no me la quisiera encontrar, porque en vista del destino de aquellos de quienes se la encuentran, pues no parece muy agradable enfrentarse a estos supuestos personajes divinos. Y yo te sigo y también me escondo de esas vírgenes. De hecho, en algunas historias que cuentan aquellos que más creen que estas apariciones son reales, estarían hablando de seres que se van convirtiendo
en figuras según cómo va evolucionando nuestro sistema de creencias. A lo mejor antes se pueden aparecer de alguna forma de algún ser mitológico de aquella cultura, pero una vez, por ejemplo, hemos alcanzado una religión común, que es el cristianismo, pues empiezan a aparecerse con esas figuras para poder amenazar o manipular a raíz de crear esa imagen que a nosotros nos puede resultar Yo más familiar. me gustaría recomendar quizá algunos libros interesantes que tratan un poquito todo este tema, que es, por ejemplo, La teoría de la distorsión de mi querido amigo José Antonio Caravaca, en donde hace una relación con el fenómeno ovni, pero también una relación que pudiera derivar con el fenómeno de las apariciones marianas respecto a la psique de quien está observando el fenómeno. También, por ejemplo, mi querido Francisco Renedo Carrandi tiene un libro titulado, si no recuerdo mal, OVNIs y apariciones marianas, haciendo una referencia a lo que quizá lo que llamamos vírgenes de ahora, pues eran los seres mitológicos de la antigüedad o los ovnis del futuro, de este presente tan inmediato que estamos viviendo. En definitiva, hay mucha controversia al respecto. Tú, desde luego, si le preguntas a un creyente absoluto, te va a decir que es la Virgen. Que es la Virgen María. Claro. Sin duda alguna, si le preguntas a alguien que se mueva por la rama ufológica, pues te va a decir que es una aparición de alguna luminaria que pudiera ser vinculada al fenómeno ovni. Y si hablamos con alguien que está muy vinculado a la mitología, pues te dirá que quizá eran esas luces populares o esos seres de la mitología antigua que se aparecían ante la gente y que quedaron reflejados en esa misma mitología y en los cuentos casi que han llegado hasta nosotros. Por lo tanto, según a quien preguntes, te dará una respuesta. Pero lo que parece claro es que algo hay. Independientemente de la respuesta que te dé cada uno, parece que hay algo. Ahora, lo que interpreta cada uno de aquellos que ve eso tan extraño es bien diferente, pero parece que algo sin duda hay. Algo sin duda hay. Y de hecho esto me está resultando muy gracioso porque me está recordando a la charla que hemos tenido al principio de decir, hay muchas teorías científicas, pero siempre vas a tener una teoría que va a decir lo que tú quieras, ¿no? Sin duda. Volvemos otra vez a lo de hay que tener la mente abierta en estos asuntos. A mí que me gusta mojarme, yo soy de mojarme, muchas veces tengo que retractarme por mojarme tanto, pero tengo confianza en que este tipo de seres son como tú los comentas, ¿no? Los que se aparecen en esas mitologías, que tal, o sea, sí que creo en eso, un poco en esa manipulación, porque es un poco en lo que más sentido yo le puedo dar, pero es lo que tú dices, ni siquiera estoy seguro de si es porque lo quiero creer o si es porque en un sentido del raciocinio. Por eso es bueno estar abierto un poco a nuevas teorías, porque ni siquiera podemos saber por qué creemos en lo que creemos. Bueno, eso sería cuestión, eso sí que es harina de otro costal. ¿Por qué creemos? Quizá porque tenemos la necesidad de creer, quizá porque también es cierto que no hace falta creer en seres mitológicos o en personajes que se pueden derivar incluso a lo paranormal. Simplemente a cualquier persona por la calle seguramente que muchas veces ha pensado en el destino, ¿no? En la creencia que hay algo que está por encima tuyo y que dirige tu camino y que dirige tu pensamiento, ¿no? En la religión, cualquier religión, principalmente la cristiana, pues cuántas veces no hemos oído eso de porque Dios lo ha querido así, ¿no? Como si hubiera evidentemente esa entidad que hace que las cosas que nos pasan son porque lo quiere y no porque nosotros podamos intervenir en ellas, ¿no? De alguna forma nos permite creer, la creencia en estas cosas nos libera de cierta responsabilidad, hay que decirlo, porque al fin y al cabo no soy yo quien tiene la culpa de ciertas cosas que me pasan, sino que es porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere o porque cierta entidad o porque los dioses querían o porque alguna suerte de entidad del bosque o de los ríos o de las montañas pues habían querido que se cayera la tierra o que cayera un rayo en un determinado lugar y que arrasara, por ejemplo, una casa y matara a la familia, por ponerte el caso, ¿no? Siempre hay alguien que está dispuesto a creer, evidentemente, que hay algo por encima nuestro que es
quien nos dirige y por lo tanto nos deriva cierta responsabilidad, ¿no? Así que yo creo que más bien es un sistema de defensa, muchas veces la creencia, para, bueno, conseguir plasmarnos y evitarnos por ciertas cosas, pero eso no excluye que haya casos, que haya verdaderos testimonios tremendamente alucinantes que desde luego que se llevan al asombro, ¿no? Y esto, el hecho de necesitar creer no invalida que haya personas que hayan visto cosas extraordinarias y que desde luego esas personas no mientan en lo que ven. Al menos para ellos es absolutamente verdad y yo no dudo que así lo sea. Mira, Juan, me queda una última pregunta por hacerte, creo que ya sabes cuál va a ser, porque dejando de lado un poco los temas de las leyendas y de la mitología, sí que es cierto que ahí dejó sus huellas Cristóbal Colón y que las dejó en el año, tengo yo aquí apuntado, en el invierno del 1477 al 1478, lo que sería unos menos de 20 años antes de ir a las Américas, y todo esto era porque allí habían los registros de una persona que ya antes había estado en las Américas, cuentas tú en tu libro. Entonces quiero ver un poco, a ver qué opinión te genera a ti esto sobre Cristóbal Colón y que el hecho de que hubiera descubierto América fuera algo casual. Bueno, yo creo que a día de hoy, más o menos, en la línea heterodoxa de la historia, incluso en la ortodoxa para muchos, ya se considera que Colón más o menos sabía hacia dónde se dirigía y que ya tenía ciertos conocimientos como navegante, incluso ya había, bueno, pues adquirido mucha habilidad, evidentemente por su terreno, ya había tenido mucha experiencia y había hablado con mucha gente. Y es cierto que los vikingos, tenemos que pensar, ellos ya se confirma que habían llegado hasta América, incluso, fíjate, se especula que los propios egipcios. habían llegado incluso a América, ¿no? Bueno, todo esto son especulaciones porque, como decía antes, puede haber un estudio científico histórico, pero tiene que confirmarse, ¿no? Y fíjate, el tema ya se ha confirmado prácticamente con los vikingos. Se ha confirmado porque se han encontrado vestigios incluso hasta la zona de Terranova, ¿no? Por lo tanto, desde luego llegaron. No sabemos si llegaron justo al continente, pero desde luego llegaron a las tierras que estaban más allá del Atlántico. Y quizá todas estas historias no quedaron en el olvido. Hubo alguien, un escriba, que con el tiempo dejó de escrito que evidentemente alguien en una época muy antigua había llegado a un lugar remoto más allá del Atlántico. Y esto es muy probable que un navegante como Cristóbal Colón, que tenía decidido ser una persona que iba supuestamente a encontrar una nueva ruta de la seda, esto le valió como excusa para dirigir su verdadero objetivo, que era encontrar unas tierras que efectivamente estaban ahí y aparentemente él tenía ciertos conocimientos. Por eso llegó hasta Islandia en esas épocas que hacía referencia, porque según todo esto hubo un escrito, alguien dejó plasmado una serie de informaciones en donde daba una clara referencia que efectivamente había una tierra más allá del Atlántico. Y supuestamente Colón llegó hasta Islandia y se hizo eco de este conocimiento, de este escrito, para, vamos a decir que, sumarle a los otros supuestos testimonios o incluso cartografías que pudieran dar como verdad el hecho de que hubiera una tierra. Bueno, pues todo esto, una tierra, me refiero a una América, una tierra más allá del Atlántico, como me estoy reiterando en este sentido, ¿no? Y lo que nos viene a llevar es al misterio, una vez más. Es decir, realmente Colón, el almirante sin rostro, como lo describe también mi querido Mariano Fernández Urresti, ¿sabía dónde iba? Parece claro que sí. Parece que hay indicios a lo largo de la historia, como por ejemplo, antes te comentaba fuera de esta entrevista, que también estuvo en Madeira,
tenemos que recordar que Madeira está más allá de las Torres de Hércules, por lo tanto es un posible lugar de lanzadera hacia otro lugar más allá del mar, del Atlántico en este caso, y que desde luego también hay quien afirma que allí encontró ciertos documentos o cierta información que le darían pues bueno, más pasos para poder llegar al lugar donde presumiblemente él tenía muy claro que quería ir, y no era hacer un recorrido por esa ruta de la seda, que fue un poco lo que vendió, sino llegar a ese otro mundo que luego fue descubierto en el año 1492. Desde luego todo es un enigma, por eso es un auténtico almirante sin rostro, y la información que llegó a tener o no sigue siendo un misterio. Claro, y de hecho, si él tenía toda esa información, es curioso por qué él no comunica toda esa información a aquellas personas que pudieran financiarle aquella travesía. Y yo creo que él sospecharía que a lo mejor pensaría que no le haría mucho caso con ese tema, y intentó idear esta trama de decir, voy a intentar crear otra ruta de la seda, porque a lo mejor sospecharían que no le harían demasiado caso si pensaran que él conocía América a través de ciertos documentos que a lo mejor en aquella época no tenían ningún tipo de valor. Y sin embargo, si no tienen ningún valor para la sociedad, suponiendo que lo que yo estoy diciendo esté en lo cierto, que puedo no estarlo, pero si lo estuviera, ¿por qué Cristóbal Colón sí que es tan cabezón con esos documentos y sí que sabe que son ciertos? Y es que esto me llega también, porque también leí en el libro este de David Kay que Cristóbal Colón no era una persona cualquiera, sino que era una persona también muy bien rodeada de muchas personas que tenían información también de otros grupos selectos de estas sociedades. Sí, es muy probable que fuera así. Yo, desafortunadamente, no soy un experto en Cristóbal Colón para poder dar quizá detalles que puede que la audiencia esté deseando escuchar o conocer. Yo, por desgracia, no lo soy, pero es muy probable que este hombre sí se vinculara con ciertas personas, de ahí que pudiera acceder a cierta información, y por lo tanto que esto le diera ciertas pistas. No sé, me gustaría saber cuál es el motivo real que le llevaría, quizá más allá de la fama o el reconocimiento como gran descubridor de un nuevo mundo, o quizá no se lo dijo a nadie porque pensaba que allí habría tesoros incalculables y se los querría quedar él. No lo sé. Ojalá lo una buena supiera. opción, ¿eh? Sin duda, ojalá lo supiera. Hay personas que desde luego han tratado la figura de Cristóbal Colón con mucho ahínco, y seguramente serían ellos los más apropiados para responder a estas preguntas, y quizá tuvieran una respuesta aún mucho más convincente que la que yo pueda dar. Pero en cualquier caso, digamos que la figura, insisto, de Cristóbal Colón, a pesar de que hay muchas personas que con ahínco han buscado respuestas a todo lo que hizo hasta que descubrió supuestamente él América, pues bueno, pues sigue siendo una de esas grandes preguntas que quedarán al aire, porque quizá hasta el propio Cristóbal Colón se lo llevaría a su tumba, quién sabe. Sí. Bueno, a lo mejor algún día volvemos a hablar sobre un asunto que ya queda lejos, pero que ya lo trataremos, que es el tema del mapa de Piri Reis, que también mete a Cristóbal Colón en esta historia, ¿no? Pero bueno, quiero decirte, Juan, tío, que muchas gracias, macho, por haberte pasado otra vez por aquí, por la Liga de las Almas Libres. Es todo un placer, porque eres un auténtico pozo de sabiduría, y todo un honor que quieras venir aquí a contarnos todo lo que sabes sobre estas historias apasionantes que tú has aprendido a través de tus viajes y de tu investigación de campo.
Pues muchas gracias por esta invitación, ha sido un verdadero placer y nada, pues a toda la audiencia les invito a que sean curiosos, a que cualquier cosa que les produzca algún tipo de inquietud y que quieran conocer, da igual del ámbito que sea, no hace falta que sea del misterio, pues simplemente que se animen a intentar averiguar, a intentar, bueno, pues de alguna forma, no sé si conocer o aprender o recabar más información para encontrar seguramente que, yo no sé si decir la verdad, pero por lo menos clarificar muchas cosas que en este mundo que estamos viviendo, por desgracia, se nos complica todo. La información es tan tremenda, Sí, es tan brutal, nos llegan sí, sí. tantas cosas, una noticia solapa la otra cuando apenas hemos podido arañar un poco de información respecto a la que está hundiéndose precisamente por esa inmediatez de la información. Así que yo lo que sí me gustaría es que todas aquellas personas que tengan inquietud o alguna pregunta por cualquier tema, que realmente la investiguen, intenten buscar información y no solo se queden con lo primero que les llega. Muy bien, pues la verdad es que es un muy buen consejo porque además esto también es bueno educar así a las personas para encontrar cualquier tipo de realidad, ya sea en el mundo de los misterios, de la política o de incluso de los deportes. Que mismamente si haces caso a los periódicos deportivos, este sería el tercer año que Mbappé es jugador del Real Madrid. Pues seguramente, y habrá más años, ya verás. Y habrá más años. Bueno, pues un placer, Juan, y a ver si volvemos a vernos aquí en este canal. Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.